Va. Bueno, bienvenidos a este encuentro sobre estudios trans y psicoanálisis. Nos presentamos un poquito. Yo soy Narela Catania, soy licenciada en psicología, administro la cuenta de Instagram Psicoanalistas Rancios y me dedico con Gaby a la docencia en talleres autogestivos, donde bueno, estamos tratando de investigar las relaciones entre psicoanálisis y poder, que uno de los ejes por los que estuvimos pasando fue el problema de la cisnormatividad en algunos psicoanálisis y tratar de desarrollar propuestas alternativas, ¿no? Estamos en Divanes en Devenir, que es una cuenta de Instagram donde nos pueden encontrar también, y esta es la primera de varias charlas que vamos a dar a lo largo del año. Algunas las vamos a dar nosotras, y algunas van a ser encuentros con otros colegas y amigues que vienen, algunas a compartir también en este tipo de espacios. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gabriela Palacios, soy psicóloga también de la provincia de Formosa. Desde hace algunos años vengo intentando formarme en psicoanálisis interpelados, así que por ahí pasé por varias cosas, ¿no? Por leer la intersección entre psicoanálisis y feminismos, la intersección entre psicoanálisis y género, y un poco desde hace, ¿qué será? Un año y piquito, venimos pensando con Nare en la propuesta de un análisis contrasexual, o de un análisis que después devino en esta idea de un análisis contranormativo, ¿no? Ya les vamos a explicar un poco cómo esto de tomar algunas herramientas de los estudios trans nos sirve a nosotras para ir armando una caja de herramientas a partir de la cual podamos trabajar no solamente las lecturas teóricas, sino también nuestra práctica clínica. Bienvenidos. Bueno, les decía que como bibliografía les habíamos pasado 2 textos de Blas Radi, que son de hace pocos años, son bastante recientes, y uno de Sandy Stone, que ese de Sandy Stone es un texto que a mí me gusta mucho particularmente, que es considerado un poco como uno de los primeros textos de los estudios trans, escrito por una activista trans. El texto se llama El Imperio contraataca, un manifiesto post-transexual, está publicado en el año 90, y es una respuesta a un texto de una autora feminista transexcluyente que se llamaba Janice Raymond, que publicó en los 80 un libro llamado, no me acuerdo si en los 80 o a fines de los 70, un libro que se llamaba El Imperio Transexual, ¿no? Que un poco sostenía lo mismo que sostienen los feminismos transexcluyentes de hoy, que las personas trans no existen, que son un invento más del patriarcado, sobre todo las mujeres trans, que no hay que confundir la lucha de los feminismos con la lucha de las personas trans. Bueno, ese tipo de argumentos que lo publicó en un libro estadounidense llamado El Imperio Transexual. Esta autora, Sandy Stone, lo que hace es responderle, y le responde con un intertexto que es según el título de la segunda película de Star Wars, que es El Imperio contraataca, que es la respuesta que ella le da a lo que propone Janice Raymond, y el subtítulo es Un manifiesto post-transexual. Ese texto, si lo han leído o lo van a leer en algún momento, van a ver que tiene una carga irónica y sarcástica muy interesante, como está escrito con mucho sentido del humor. Es una respuesta muy provocadora en ese sentido. A diferencia por ahí los textos de Blas Radi, que son más dentro de un ámbito académico, están fueron presentaciones para coloquios, son de por ahí. Hay una diferencia en el modo en que están presentadas las críticas y las ideas. Les decía un poquito, para tener como un poco una base de entender a qué nos referimos con estudios trans, les decía que no lo podemos pensar como un campo homogéneo donde hay un mismo corpus teórico, un mismo objeto de estudio, sino que son dentro de distintos campos como la biología, la epistemología, la filosofía, la antropología, incluso la psicología. Hay orientaciones que comparten algunas bases, pero que no es un campo sistematizado como podría ser, no sé, la medicina, supónganse, ¿no? O algunas ramas de la medicina.
en esos textos, Blas Radi lo que hace es recopilar una serie de textos de estudios trans, ¿no? De lo que se ubicaría como estudios trans, y tratar de exponer un poquito cuáles son las operaciones que realizan los estudios trans. Porque bueno, más que preguntarnos por ahí qué son, lo que podemos preguntarnos es cómo funcionan, ¿no? ¿Qué nos proponen? Y hay como dos patas muy importantes que son complementarias, que son una dimensión más crítica y una dimensión más constructiva. En el sentido de que una dimensión más crítica lo que propone es analizar cómo funciona la cisnorma en la producción de conocimiento de distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, cómo opera la cisnorma, un poco lo que vamos a conversar hoy, en psicoanálisis, ¿no? O en lo que recortemos como distintos psicoanálisis, en los que podamos diagnosticar que hay funcionamientos o prejuicios cisnormativos operando en las lecturas, en la teoría, en las intervenciones clínicas, pero también podría ser en otras disciplinas, por ejemplo en la antropología, cómo está conformado el saber en torno al sexo, al género, a varón, mujer, a la identificación. Podría pensarse en sociología, cómo los grandes conjuntos estadísticos, por ejemplo, se definen en torno a una definición cis-hetero de la masculinidad y la feminidad. Es como una herramienta para poder analizar cómo están operando los discursos sobre el sexo, el género y la relación entre sexo y género, además de los estereotipos que se asocian a masculinidad y feminidad, y en qué lugar quedan las personas que se identifican al sexo asignado y las personas que no. Uno de los focos que han puesto estas críticas desde los estudios trans es la patologización de las identidades trans, que en tal disciplina, tal como está armado los saberes sobre la masculinidad, la feminidad y el desarrollo sexual, lleva a que las personas trans queden ubicadas como un problema, un error, un trastorno, algo a ser explicado. Cuando lo que sucede como contraparte a eso es que las personas cis no considerado como lo que sucede naturalmente o lo que debiera suceder, mientras que lo trans, así como entre comillas, como los psicoanalistas que hablan de lo trans, es como un fenómeno que hay que poder abordar, explicar sus causas, poder ubicar en alguna nosografía, esto es histeria, esto es psicosis, esto es perversión, no, esas preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué esta persona es trans? ¿Qué le pasó en la infancia? ¿Cuáles son sus fijaciones? ¿Cuáles son qué regresiones hay? ¿Cómo está operando el nombre del padre? Esas como tipo de preguntas son un funcionamiento muy típico en algunas disciplinas que los estudios trans tratan de presentar la crítica, ¿no? ¿Por qué se preguntan esto a partir de las personas trans y naturalizando lo que sucede a nivel mayoritario con las personas cis? ¿No? Que lo mismo podríamos preguntarnos, por ejemplo, con las orientaciones deseantes, que durante mucho tiempo en psicoanálisis, bueno, sí, hoy en día continúa así, ¿no? Que lo que suele estar en el centro, cuando se habla de, por ejemplo, de una neurosis, se está tomando a personas heterosexuales. Y la homosexualidad ha quedado en un lugar relegado, o no se hablaba de eso, o se hablaba de eso en términos de patología, ¿no? La homosexualidad como perversión. Entonces, y todos los ejemplos hablan de el neurótico enamorado de una mujer, la mujer que está enamorada de un tipo o que busca un tipo, como siempre en relaciones heterosexuales, que es un poco la clínica que tienen los psicoanalistas, ¿no? Pero también las otras clínicas con personas no heterosexuales han sido también explicadas como patología, muchas veces. ¿Querés agregar algo, Gaby? No, pensaba esto que, digo, me parece que ahí cuando se habla de personas cis y de personas trans, a veces se da por sentado cómo se recortan esas categorías, ¿no? Naturalizar a las personas cis significa que estamos pensando que de por sí hay una relación unidireccional entre la genitalidad, la identidad de género y la orientación sexoafectiva.
Y me parecía que un ejemplo muy, muy potente en relación a esto suele ser lo que ocurre en la medicina o en las ciencias que hacen algún tipo de estudio, entre comillas, biológico del cuerpo. En general se separan las dos columnas, ¿no? ¿Cuánto debería pesar una mujer para estar dentro de su peso sano? ¿Cuánto debería medir tal parte del cuerpo de una mujer? ¿Cuánto debería medir tal parte del cuerpo de un varón? Y nunca se establecen preguntas respecto de por qué se recortan de esa forma las categorías. Los estudios trans nos pueden servir para eso. En algún momento me acordaba esto, una vez hablaba con una amiga que es nutricionista y ella me decía, ¿cómo empasto lo que estamos leyendo de performatividad del género con lo que tengo que estudiar en la facultad? Yo en la facultad tengo que estudiar cuánto tiene que pesar una mujer y cuánto tiene que pesar un varón para estar en su peso sano y qué tipo de alimentos les tengo que dar para que sus cuerpos estén saludables. Entonces me dice, ¿qué hago cuando llega una persona trans? Digo, tal vez tengamos que repensar cómo se armaron esos cuadritos y con qué tiene que ver la cantidad de grasa corporal que hay en el cuerpo. ¿Tiene que ver con la genitalidad de esa persona? ¿Tiene que ver con qué hormonas se está generando y cuál genera más que otra? ¿Tiene que ver con que hicimos un análisis clínico para ver que ese cuerpo esté saludable? Digo, me parece que es interesante, y por ahí ese va a ser mi aporte acá como identidad hegemónica, ¿no? Pensar no solamente en cómo los estudios trans nos pueden ayudar a leer de otra manera las identidades no binarias, ¿no? Cualquier tipo de identidad que se corra del modelo binario cis heterosexual, sino también cómo el cisexismo afecta la manera en la cual leemos a la hegemonía. Porque que no pensemos cómo se arman estas categorías también pueden tener efectos sobre aquellas identidades hegemónicas sobre las cuales estamos trabajando. Y esa manera en la cual estamos armando la categoría, si no lo podemos expresar de manera explícita, está funcionando de manera implícita, ¿no? Es decir, funciona como un impensado. Yo digo varones y mujeres y supongo que hablo de personas que tienen pene o de personas que tienen vagina y eso opera como un impensado y nunca me pregunto por qué hice el recorte a partir de esa categoría. ¿Y qué tiene que ver eso con aquellas conclusiones que estoy sacando de las muestras que tomo, por ejemplo? Eso. Sí, me parece que dijiste dos cuestiones clave, que son, por un lado, llevar la crítica también al terreno biológico, por un lado, que ahora lo voy a retomar eso, y por otro lado, la cartografía de los cuerpos, que me parece que la cartografía, o sea, la delimitación, los contornos de los cuerpos y cómo se arman estas dos categorías excluyentes de varón y mujer, sobre todo en la lectura de los cuerpos, por un lado tiene que ver con un sentido común biologicista, de suponer primero que la esencia y el género dependen del cuerpo anatómico que se tenga, y a la vez de los parámetros en los cuales ese cuerpo anatómico ha sido dividido en varón y mujer según la genitalidad que tenga. Me parece que ese es un paso que todavía no está tan dado en psicoanálisis, por ejemplo, que es la ruptura entre género y genitalidad, ¿no? Me parece que se sigue partiendo muchas veces de leer a un cuerpo que se lee como, con caracteres masculinos, leerlo como varón, ¿no? Y no hacer esa ruptura de que quizás ese cuerpo, más allá de los caracteres que yo lea, no tengo idea de cómo se está identificando, cómo vive su cuerpo, cuál es su experiencia con respecto de sí, de su género y su experiencia relacional con el género. Ya lo vamos a ver cuando veamos como algunas consecuencias clínicas que tiene el funcionamiento de la cisnorma en el dispositivo psicoanalítico. Y lo otro, lo de la biología, les decía, porque los estudios trans hay algo que también han trabajado muchísimo, que es cómo se sigue pensando al sexo como un binario, siendo que existen modos alternativos de pensarlo, que no son los hegemónicos por ahí, pero que ni siquiera desde la biología se sigue sosteniendo que existan dos sexos como dos categorías totalmente separadas y opuestas y como las únicas dos variables, ¿no? Eso también es algo que no es como algo tan trabajado en psicoanálisis. Por ejemplo, ¿qué se dice? ¿De qué se está hablando cuando se dice sexo anatómico? ¿No? Porque muchas veces se habla de sexo anatómico manteniendo esta concepción que ya viene siendo cuestionada desde hace décadas, de que sexo anatómico es macho-hembra, ¿no? O dos posibilidades, cuando eso es algo que también ha tenido efectos sobre cómo se pueda
leer o alojar las identidades y las corporalidades intersex, que en psicoanálisis también como han quedado siempre o como una anomalía o como un problema a corregir o como algo directamente invisibilizado. Otra cuestión, lo trans entendido como un fenómeno no va a ser el objeto de estudio de ningún estudio de los estudios trans, ¿no? No se trata de analizar lo trans, que eso sería por ahí una posición más, por ejemplo, Blas Radi y Moira Pérez le van a decir a eso una otrificación, que es convertir a un otro como un objeto de estudio desde un lugar de sujeto productor de conocimiento que va a objetalizar al otro para poder explicarlo, ubicarlo, clasificarlo, hacer recomendaciones de tratamiento. No se va a ocupar de eso, no va a ser esa la orientación que se tenga, sino más bien ubicar qué se ha hecho en distintas disciplinas cuando se ubica a lo trans como objeto de estudio. O sea, qué es lo que se dice con eso, qué es lo que se ha establecido como teoría, cuáles han sido las políticas públicas que se derivan de eso, cuáles son las consecuencias clínicas también. Entonces, hay algo que está como muy en el centro, que es la posición enunciativa desde la cual se está produciendo teoría. Algo que se va a criticar es que se haga este extractivismo sobre las personas trans desde un lugar de privilegio o de un lugar de personas cis, analizando a las personas trans sin su colaboración y muchas veces también sin pensar en las consecuencias de eso que se está haciendo. Si esas investigaciones o desarrollos apuntan o no a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, de las personas trans. Esa es una pregunta que uno podría plantearse cuando está frente a un texto en el que se ubica a lo trans como un objeto de estudio. Uno podría pensar, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, esta investigación, este texto, ¿para qué está planteado? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Tiene como objetivo ayudar a las personas trans, comprender mejor sus necesidades específicas o sus vulnerabilidades específicas? ¿O es un texto que está hecho para confirmar los prejuicios de quien lo escribió? Bueno, ¿querías decir algo? No, bueno, sí. Después. Bueno, hasta acá, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Voy a leer el comentario de Maite, ¿te parece? Tenemos acá un comentario. Sí. Dice, estos análisis desconociendo el relato de las personas, que las personas hacen de sí mismas, decir, no es esto, en realidad les pasa esto otro. Por ahí pensaba en cómo estas maneras de operar, ¿no? Leer desde afuera, que las identidades hegemónicas lean desde afuera aquello que acontece, aquello que quieran leer, digamos, ¿no? Con las categorías que tengan de las identidades que no son hegemónicas, desde este lugar de otrificación, lo que hacen es reproducir violencia epistémica. Fíjense, los estudios trans o las epistemologías trans se vienen a separar también de las epistemologías feministas. Las epistemologías feministas venían criticando que históricamente el conocimiento lo han construido los varones cis hegemónicos, ahí va, claro, los varones cis hegemónicos, europeos, capaces y que pueden, ¿cómo se dice?, adquirir, han escrito... Propietarios, gracias. Digo, han escrito la historia, han escrito la biología, a partir del modelo del cis varón. Si leemos a partir del modelo del cis varón, dicen las epistemologías feministas, la mujer, la cismujer, va a quedar siempre del lado del déficit, de la enfermedad, de aquello que no llega a terminar de compararse con el modelo, de aquello que queda siempre en falta. Esto han dicho las epistemologías feministas. Y paradójicamente, después las epistemologías feministas han terminado hablando de las personas trans. Como si tuvieran la capacidad de arrogarse ese poder, de poder decir cuál es el lugar que tendrían que ocupar las personas trans sin hacer contacto con los escritos de las personas trans, por ejemplo. Y esto sigue pasando, no solamente en psicoanálisis, pero también en psicoanálisis,
mujeres hegemónicas escribiendo sobre la especificidad de lo trans, ¿no? Como si fuera un campo de estudio separado, y sin analizar cómo se entrecruza ahí la posición enunciativa desde la cual estoy escribiendo. Dice Maite, un poco de eso iba Gaby, se habla sobre el otro. Exacto, se habla sobre el otro, no se habla con la otra persona. No se toman en cuenta aquellos desarrollos teóricos escritos por aquella comunidad de la cual voy a empezar a sacar conclusiones. Eso tiene que ver con la violencia epistémica, con suponer que hay una separación entre aquel sujeto que puede construir el conocimiento y aquellos otros de los cuales se habla. Sí, porque esto de la posición enunciativa me parece que es clave para diferenciar algunas cuestiones. Por un lado, bueno, yo no estoy de acuerdo con la idea de que haya que ser trans o pasar por la experiencia de ser trans para poder tener noción sobre cuáles son las violencias que sufrimos las personas trans y para poder ampliar un poco la mirada sobre las diversidades sexogenéricas en general. No me parece que haya que pasar por la experiencia de eso para poder como hacer ese trabajo de ampliación conceptual, de política. Pero me parece que es importante preguntarse desde qué lugar se hace eso y con qué fines. Porque pasa esto, ¿no? Que muchas veces se hace desde un lugar de privilegio y con fines que terminan siendo de extractivismo. Porque, por ejemplo, hay psicoanalistas, mujeres cis, que publican libros sobre lo trans y que dan cursos sobre eso, libros que por ahí no tienen como interlocutores a las personas trans, no toman este tipo de textos, por ejemplo, para ver qué han dicho las personas trans sobre sí mismas y sobre lo que les sucede con el sistema de salud, con el acceso al sistema de salud, por ejemplo, y las experiencias que han tenido ahí, tomadas como textos para usarlos como interlocuciones. Muchas veces son textos sobre lo trans, tomando los autores cis, ¿no? En psicoanálisis pasa mucho, es Lacan o Miller o alguno de estos autores, para un poco justificar que estos autores ya tenían razón con lo que dijeron sobre las personas trans. Y es una manera de seguir vendiendo libros, dar cursos, con algo que no toma en cuenta la palabra de personas trans, no apunta a mejorar la atención a personas trans y termina siendo una práctica extractivista. Entonces, había una consigna que se reproducía con esta también, con los estudios trans, que era nada sobre nosotros sin nosotres. O sea, no otrificarnos, no ubicarnos en el lugar de objeto de estudio. En todo caso, construir en teoría en común, dialogar, o sea, conocer cuáles son también nuestras producciones, qué tenemos para decir sobre lo que están diciendo, ¿no? Porque esto también es interesantísimo. El texto este de El Imperio contraataca, el manifiesto post-transexual, es una respuesta a un discurso transodiante, como le está devolviendo como unas críticas, pero también ha habido textos de personas trans devolviéndole al psicoanálisis como las críticas por lo que estaban produciendo como teoría sobre las personas trans. Uno de los últimos ejemplos es el texto de Paul Preciado de Yo soy el monstruo que os habla, que fue una conferencia en la Escuela de la Causa Freudiana en el 2019, que salió publicado hace un par de años como un libro, donde le plantea una crítica al psicoanálisis y su articulación a la epistemología de la diferencia sexual, la patologización de las identidades trans y la normativización de lo masculino y lo femenino, etcétera, ¿no? Un poco pidiendo una actualización de paradigma y no seguir centrados en un paradigma del siglo XX, eurocentrado, cis heterocentrado, y sino poder empezar a tomar lo que se ha producido también como teoría en los últimos 50 años, que ha habido producción teórica luego de la muerte de Lacan, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de sexo, género, identificaciones, deseos y demás. Así que también es como eso. ¿Cómo era el nombre del autor? Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os habla, y este otro que les decía, el de Sandy Stone, el de El El Imperio Imperio contraataca. contraataca. Ese. A ver, había un comentario acá.
A ver. Bernadette dice, es difícil también para el propio consultante, dentro de un espacio analítico, deshacerse de esas categorías históricas que están, porque quizás hablando en general, un primer trabajo en análisis es romper, deconstruir y luego tomar una posición sin violencias. Hablo en general, no solo trans. Un primer trabajo en análisis, que sería romper, deconstruir y luego tomar una posición sin violencias. Hablo en general, no solo trans. Ok. En ese el texto de Imperio Contraataca, en relación a este comentario, ¿no? Pensaba, Sandy Stone lo que hace es un poco criticar lo que se venía diciendo sobre las personas trans. Por un lado, lo que venía diciendo la medicina, el modelo biomédico sobre las personas trans, una manera súper estereotipada y reduccionista de entenderlas, a lo que le va a llamar la narrativa del cuerpo equivocado, de pensar que la única posibilidad de experiencia de una persona trans es sentir un rechazo total a su cuerpo, sentirse sin ambigüedades dentro de otro sexo, querer pasar a ese otro sexo mediante una cirugía y otros tratamientos, pero eso, sintiendo como un rechazo total de su cuerpo, sin ambigüedades, y que todas las personas trans sentirían lo mismo, la sensación de ser del otro sexo estando en un cuerpo equivocado, ¿no? Un error de la naturaleza. Que esa es como una versión de las identidades trans que se ha popularizado muchísimo, sobre todo en el discurso médico, en el discurso psicoanalítico también es muy común encontrar esa descripción de las personas trans, pero que no es la única manera, no es la única experiencia posible, y es reduccionista pensarlo solo de esa manera, ¿no? Como hace que no se puedan escuchar otros tipos de experiencias con respecto a la corporalidad, el género. Entonces, lo que hace ahí Sandy Stone es, por un lado, cuestionar lo que en la medicina se venía diciendo, en la medicina y en la psiquiatría, sobre las personas trans, lo que se venía diciendo en el feminismo, por eso le responde a Janice Raymond, y también un poco lo que las personas trans venían diciendo de sí mismas, porque lo que hace es tomar algunas autobiografías de algunas mujeres trans que habían transicionado en los años 50, que salieron publicadas las autobiografías. La más conocida por ahí es Lily Elbe, que se hizo la película La chica danesa. Está buena esa peli. Y bueno, salió una autobiografía de ella, pero bueno, varias más. Y lo que hace es tomar esos textos y preguntarse, ¿cuál es el sujeto de estos textos? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿De qué se está hablando acá? Y llega un poco a la conclusión de que hay algo en común en todos esos textos, en esas autobiografías, que es este modo de presentarse a sí misma a partir de la narrativa del cuerpo equivocado, ¿no? De una sensación sin ambigüedad, de pertenecer a otro sexo, de ubicarse como dentro como de un ideal de feminidad hegemónico y tratando de hacer como ese pasaje, que sería un pasaje como absoluto. Ella lo que dice es que eso también ha sido escrito para cierto público y que se ha como hegemonizado como la única manera también de pensar en una transición de género. Y los efectos de eso, ¿no? De la narrativa del cuerpo equivocado, son que no se pueda pensar en otro tipo de experiencias, ¿no? Y alojar por ahí otro tipo de experiencias con respecto al género. Y bueno, a eso iba con el comentario que habían puesto, como quizás al principio sea como importante ver, también ubicar de qué se está hablando cuando se habla de una persona trans, al igual que se ubicaría de qué se está hablando cuando se habla de varón y mujer, como un primer momento también como para ver cómo se relacionan con otros elementos, ¿no? Te cedo la palabra un cachito, ¿eh? Vos venías hablando, Nare, de que es interesante que podamos pensar desde qué lugar, para qué fines, ¿no? Se escribe lo que se escribe. Y yo agregaría también que es importante que podamos pensar con qué categorías y cómo estamos armando esas categorías. Porque
entiendo que existen tanto textos como intervenciones como transmisiones que son explícitamente transexcluyentes, ¿no? Pero también me parece que hay un montón de transmisiones de textos y de espacios de formación, si se quiere, que desde una perspectiva que intenta no ser patologizante, de modo explícito, puede terminar teniendo efectos de cisexismo. Me parece que es como ahí, en esos lugares un poco más complejos de leer, a donde a veces nos terminamos perdiendo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No hace falta que una persona diga explícitamente que le parece que las personas trans padecen de una psicosis o de una perversión, para después terminar usando categorías que tienen que ver con el modelo psiquiátrico y que se inscriben en la epistemología de la diferencia sexual. No solamente categorías como, por ejemplo, hablar de una persona transexual o transgénero usando el modelo psiquiátrico como referencia, es decir, que la persona no lo traiga como una identificación. La persona no dijo que es transgénero o que es transexual, lo dijo el analista. ¿Por qué? Porque leyó que hubo una manera diferente de vestirse, porque esa persona empezó a repensar su nombre. Entonces, a partir de eso, muchas veces el sentido se termina cerrando desde afuera. ¿Me explico? Esto tiene que ver con volver a referirnos a modelos anteriores. Algo similar ocurre cuando hablamos de varones y mujeres únicamente, sin aclarar si estamos hablando de varones y mujeres cis, de varones y mujeres trans, si hicimos un recorte que incluya o que no incluya a las personas no binarias, por ejemplo, si hicimos un recorte que incluya o que no incluya a las personas de género fluido, y a partir de qué y para qué estamos recortando esas categorías. Porque a veces, hoy por hoy, en otro momento, no sé si era tan políticamente correcto decir que uno está posicionado desde un lugar de despatologización o no patologizante. Pero hoy por hoy es un poco más políticamente correcto ubicarse en esos lugares. La pregunta sería si solo con eso nos basta. Si solo con usar lenguaje inclusivo y decir que no queremos patologizar, hicimos un cambio de las categorías a partir de las cuales estamos trabajando. Acá se está cayendo el mundo, ¿se escucha mucho eso? ¿Se escucha la No, no se lluvia? escucha. ¿No? Ah, buenísimo, pues. Se está reventando todo. Pero por ahí pensaba eso, ¿no? A veces está bueno que podamos trabajar cuando leemos un texto, por ejemplo, en hacer el recorte de con qué categorías se está trabajando. Porque cuando se va a hablar de identidades trans, los textos se dedican a hacer una definición de género y una definición de sexo. Esto pasa un montón. Pero cuando se habla de personas cis, no se hace el mismo recorte, no se cuenta cómo se hizo el recorte de esa categoría de mujer, con qué categoría de sexo se está trabajando, y por qué se usa esa definición de sexo y no otra. No sé si me explico mucho con esto, pero por ahí me parece como agregar que a veces hay como grises un poco más sutiles que terminan teniendo efectos de cisexismo también. Sí, me parece que está bueno también esto que dijiste de ver si por usar lenguaje inclusivo, por ejemplo, y decir que no se va a patologizar, hay un cambio paradigmático o no. Porque quizás no lo haya, a veces puede ser que no lo haya, ¿no? Que se sigan sosteniendo las viejas categorías de sexo y género, por más que se hable en inclusivo, por ejemplo, pero no hay un modo distinto, ¿no? Como una ruptura con un modo más del siglo XX de entender el sexo y el género, por ejemplo. Leo algunos comentarios que se me saltearon y están buenísimos. Félix dijo: a la hegemonía en general no le gusta que se la interprete, que se la lea. Creo que se puede articular con la otrificación y cómo le quita voz a lo que toma como objeto. Sí, totalmente. Es, por ejemplo, la categoría cis como un modo de ubicar a las personas que se identifican con el sexo asignado y con el género asignado. Fue un modo también de nombrar a quienes históricamente se han ubicado como sujeto productor de conocimiento, como de otrificarles, ¿no? De marcarles también como que hay una marca identitaria ahí que se está naturalizando. En este caso es a la identificación al sexo asignado. Y mucha gente rechaza ese tipo de que se les ubique en ese lugar.
pero es como eso fue una operación de los estudios trans para generar esa diferencia. Después, Laurel dice, se podría pensar qué ocurre con el deseo de reconocimiento del otro como padecimiento subjetivo recurrente en la comunidad trans no binaria cuando no se encuentra una escucha despojada de violencia epistémica. Tal cual. O sea, ¿qué sucede con el anhelo con el deseo de reconocimiento en una escucha donde eso no tiene lugar? Por ejemplo, donde no se reconoce en función de cómo uno identifica, de los pronombres que usa, sino que se está haciendo una lectura a partir de un paradigma binario y heterosexual y cis heterosexual de lectura de los cuerpos. Esto que decís vos, Laurel, de la cuestión del deseo de reconocimiento es re interesante, porque el género es relacional, nos identificamos, y los padecimientos que muchas veces vivimos como personas trans tienen que ver muchas veces con ese no reconocimiento, ¿no? Muchas veces es lo que nos vuelve, muchas veces es un no respeto por la identidad, además, o violencia explícita, exclusión, discriminación y un montón de cosas que si en un consultorio, por ejemplo, se replica eso, lo que hace es reproducir esa misma violencia, ¿no? Esa misma falta de reconocimiento o de rechazo, o de negación. Y me parece que es interesantísimo resaltar eso porque muchas veces algo que algunos psicoanalistas critican a las identidades disidentes es la idea de la autopercepción. Dicen, no existe autopercepción porque autopercepción sería una cuestión sin el otro, como no hay posibilidad de autopercibirse. Cuando nadie dijo que la autopercepción no tiene nada que ver con el otro. O sea, la autopercepción es cómo nos apropiamos de ciertos significantes, de ciertas imágenes, cómo lo hacemos propio, y es en un marco relacional eso. Y muchas veces padecemos cuando no se nos reconoce en esa apropiación que hacemos. Entonces, nada, como una respuesta para quienes sostienen que la autopercepción es una locura o que es una locura de la modernidad, autopercibirse. Como si solo las personas trans o de géneros no binarios nos autopercibiésemos y no las personas cis, que también se autoperciben, ¿no? Varón o mujer, etc. Y eso también tiene efectos, ¿no? Porque cuando se invisibiliza, que ahí hay una autopercepción, nos perdemos de pensar cuáles son los efectos de sostener eso que fue asignado al momento del nacimiento para una persona cis. Y a veces genera muchísimos sufrimientos. Sí, y acá, bueno, leo otros comentarios. Maite dice, lo relacional del género, algo que se habla re poco, hasta donde vi, como que se ve solo como algo que le pasa a una persona consigo misma. Autopercepción es un poco eso, claro, sí. Cuando se reduce a entender la autopercepción como un acto individual, volitivo, y totalmente ruptura con el otro. Y Laurel dice, si partimos de la base que el yo es otro, la autopercepción como tal nunca es un ejercicio solipsístico, totalmente. Sí, la autopercepción es en inmixción de otra edad también, ¿no? O sea, se articula el otro. Bueno, me parece que un poco ya nos estábamos metiendo con un poco las consecuencias clínicas de la cisnorma, ¿no? Las violencias epistémicas en el consultorio, lecturas de los cuerpos solo desde un paradigma binario, y el misgendereo es también una práctica que sucede también, ¿no? Que se asuma primero una identidad, que se atribuya una identidad asumiéndola como que la persona que consulta es tal o cual cosa, según cómo se le está leyendo el cuerpo y sus caracteres y su forma de vestir y de hablar, sin preguntar por ahí pronombres, o sea, cómo querés ser tratada, podría ser una buena pregunta para empezar un análisis también, no solo qué lo trae por acá, sino también cómo quiere ser tratada, qué pronombres usa. Pienso que yo no pienso que haya siempre que preguntar los pronombres, uno también puede escuchar y prestar atención, ¿no? De cómo alguien se está refiriendo a sí misma, también uno puede escuchar y prestarle atención a eso, además de preguntar a veces cuando no lo sabe. Y tampoco, perdone, pero ¿sí? tampoco podemos suponer que esos pronombres que elige la persona se tengan que sostener y tengan que ser coherentes a lo largo de un tiempo vital.
Es decir, Claro. que la persona hoy se nombre en femenino no implica que siempre puedo suponer que se va a nombrar en femenino, por ejemplo, ¿no? A veces Ujú, pasa que tiene que ver con el momento de la historia de la cual esté hablando, ¿no? Qué sé yo, cuando era ujú. niño me sentía de tal manera y ahora como adulta me siento de tal otra, y a veces tiene que ver con otras maneras de construir el género que no son estables como suponíamos en la modernidad que tenían que ser. Y también podemos acompañar eso si lo sabemos escuchar. No hace falta preguntarlo en todas las sesiones, por ejemplo, pero si sabemos escuchar a la otra persona, en algún momento va a decir estoy sola, estoy solo o estoy sole. Ujú. Sí, y bueno, además de esta cuestión del uso de los pronombres, eh, bueno, un modo también en el que podemos encontrar la signorma es cuando se ubica la pregunta, o sea, se ubica la identidad como un síntoma, ¿no? Como un síntoma en sí mismo, ¿no? Cuando alguien va a consulta y dice soy trans, y el analista dice, ah, ese es el problema, ¿no? Como todo el resto del problema se derivarán en todo caso de eso. Eh, Eso es como la patologización a priori que se hace, a priori, o sea, previamente, partiendo de esa base, se le ubica la identidad como una patología. Eh, También otra cuestión que los estudios trans nos pueden servir como para desarmar un poco estos prejuicios que están muy extendidos a veces en algunos psicoanálisis, o sobre todo en los más hegemónicos, en los más académicos muchas veces, es, por un lado, desnaturalizar el sexo como un dato inmediato, material, binario en sí mismo, sino entender que el sexo es una concepción histórica, que hay consensos médicos sobre lo que es el sexo, pero es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo, y que lo que se defina como sexo y todo lo que se asocie a la división binaria de los sexos, ¿no? Como los estereotipos, las expectativas, los roles, todo eso es algo que depende también de luchas de poder y de lo que en cada contexto se ubique como históricamente como lo que es varón, lo que es mujer. Quiero decir, entender que el sexo no es algo que es un dato natural, sino que aún más si trabajamos en psicoanálisis, no trabajamos con datos naturales, trabajamos con nada que tenga que ver con eso. El sexo también es discursivo y está atravesado por relaciones de poder, lo que se defina, ¿no? Como eso y desde dónde se lean los cuerpos. Por un lado esto, criticar, poder ampliar nuestra noción de sexo, también ampliar el binarismo de género, que deje de reducirse a lo masculino y femenino, porque muchas veces también pasa esto, ¿no? Se dice, bueno, vamos a incluir la categoría género, y cuando se incluye la categoría género es para hablar de hombres y mujeres cis, nomás, ¿no? Como si eso, el género fuera solamente sus posibilidades binarias, cuando el género es muchísimo más amplio que eso. Y por otro lado, lo que decía Gaby hace un ratito, dejar de creer que la identidad es permanente, ¿no? Un poco quienes hemos tenido una formación freudiana, a veces creemos que la identidad, a veces creemos, ¿no? Como se nos ha hecho creer que la identidad es algo que se constituye en una primera infancia, que tiene una segunda etapa en la adolescencia y que ahí se constituye la identidad de una vez y para siempre, ¿no? O sea, una lógica súper evolutiva, temporal, que hecha desde un paradigma cis heterosexista, que hace que por un lado se piense que una persona pasada la adolescencia ya tiene una definición identitaria que va a ser estable para toda su vida, o por otro lado que las infancias trans, la indicación clínica para las infancias trans sea que espere a la adolescencia, ¿no? Que espere a esa segunda etapa para terminar de definirse, ¿no? Como si hubiera que completar el proceso para recién ahí poder eh, considerar una identidad u otra. Bueno, esa es una lógica evolutiva que me parece que es como de un paradigma que habría que dejar de usar en psicoanálisis, porque tiene estas problemáticas evolutivas, ¿no? En cómo se ubica la identidad en un momento histórico, con ciertas características que deben sostenerse a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Me quedé pensando, lo voy a decir,
Pero me quedé pensando en cómo esto se termina colando en un montón de escritos, aunque no digan explícitamente que cuando se presenta una infancia trans hay que esperar para... a veces aparece del lado de cómo pensar las operaciones como intervenciones en el cuerpo, pensar las operaciones como intervenciones en lo real, que hay que poder posponerlas, que hay que darles, ¿no? Como que el analista pudiera sostener y manejar esos tiempos, ubicándose desde afuera, ¿no? Como una persona que desde una simetría de poder pudiera dar una explicación de aquello que la persona no puede explicar por sí misma, ¿no? Desde ahí se ejercen un montón de violencias ya de por sí. Pero el otro que pensaba también es en muchos textos que han salido hace poco tiempo, donde, por ejemplo, se habla de mujeres en análisis y se toman casos de 2 o 3 mujeres cis, y el cuarto caso del cual se habla es de un varón trans, ¿no? Donde me parece que algo de esto se está colando ahí respecto de cómo se construye la identidad, de cómo tiene que ser estable la identidad, de a partir de qué momento se pueden pensar o no las transformaciones, y de no dar cuenta de cómo se armó ahí para escribir ese texto particular la categoría mujer, por ejemplo. Sí, me parece que como hay algo con respecto a la asignación de sexo que es como un punto muy difícil de conmover en algunas teorías psicoanalíticas, ¿no? Por un lado, quienes sostienen que el sexo es un dato natural, y por otro lado, quienes lo sostienen más desde lo simbólico, más algunas de corriente estructuralista, pero de un estructuralismo también muy cuadrado y muy poco revisado, de que las personas deben ser siempre asignadas a un sexo u otro según sus órganos genitales, y que eso les va a dar una determinada relación al falo, porque ahí como hay un concepto que me parece que es súper problemático para lo que se ha pensado en psicoanálisis sobre las identidades trans, sobre las identidades cis también, pero me parece que es mucho más claro cuando se habla de identidades trans, que es el concepto del falo, que en una de sus acepciones, ¿no? Porque el falo es como el saber, como el objeto A, son como conceptos que según cómo se articulen tienen muchas acepciones distintas, pero hay una que es muy complicada del falo, que es el falo como un articulador de las posiciones sexuadas, ¿no? Como un elemento que hace que se pueda articular una posición sexuada masculina o una femenina. En relación a los genitales, en relación al desarrollo edípico, la posición que se tome frente a la castración, o sea, un montón de elementos que darían cuenta de la asunción del sexo. Pero el falo es un elemento trascendente, o sea, un elemento que se piensa que está operando siempre de la misma manera, universalizado, y desde criterios cis heterosexuales también, porque ha sido construido desde ahí. O sea, justamente lo que se ha patologizado de las identidades trans, muchas veces dicen de las feminidades trans, por ejemplo, que están rechazando el falo, ¿no? Creen que si se libran del órgano se van a liberar del falo, que es el falo, un falo simbólico que ha marcado la asignación en masculino o femenino, ¿no? Lacan Seminario 19, dice Catalina, exactamente. En los seminarios 18 y 19 hay algunas referencias de Lacan donde presenta las identidades trans como psicosis a partir de una problemática con el falo. Con lo cual hay como una oposición para hacer ahí, o sea, una alternativa para pensarlo, que es dejar de pensar al cuerpo desde criterios trascendentes, ¿no? Desde criterios que serían previos a los de la persona que nos consulta. No saber, por ejemplo, a priori, qué puede ese cuerpo, ¿no? Es una propuesta de Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe quiere decir que nadie lo sabe previamente. No se puede saber eso por la pertenencia a un género, a un sexo, no se lo puede saber. En psicoanálisis muchas veces se hace como si sí se pudiera saber, ¿no? Que si se lee a alguien con pene, se sabe que esa será una persona que deberá ser masculina, que debe tener su erotismo, debe ser genital, seguramente, lo mismo con un cuerpo que se lea como cuerpo de mujer cis,
Con lo cual, muchas de las lecturas con la patologizante de las personas trans toman como foco qué es lo que la persona trans siente con respecto a su órgano, a sus órganos genitales. O sea, han tomado como esa relación porque algunos dicen que el psicoanálisis es una teoría falocéntrica. A mí me parece que no es falocéntrica, es penecéntrica. Está centrada en el pene, o sea, y el pene entendido solo como un órgano masculino. Eso es lo problemático, porque se piensa que el pene es un órgano viril y que la vulva es un órgano femenino y que la vagina es el órgano femenino por excelencia, ¿no? Esas son teorías que han quedado un poco hasta nuestros días a veces, que en una transmisión donde si no se lo transmite críticamente es como muy obvio lo desactualizado que ha quedado y lo heterocentrado que es ese modo de entender las corporalidades. Entonces, a los criterios trascendentes de pensar un falo como el distribuidor, ¿no? Y lo que organiza las posiciones masculinas y femeninas, uno podría partir de poner ese saber, no tener ese saber a priori y escuchar, por ejemplo, y no partir de la base de una lectura sesgada del cuerpo, porque no sabemos cuál es la relación que la persona tiene con su cuerpo, no sabemos cómo se identifica a partir de eso. Ya suponerlo es un modo de atribuir algunos sentidos que quizás cierren posibilidades de alojar identidades disidentes, por ejemplo, o alguna pregunta por la identidad en el dispositivo. Leo algunos comentarios. Sí. Maite dice, asumiendo que queremos deshacernos del falo, que si lo queremos, que sí o sí queremos hacer esa cirugía. Exactamente, bueno, esa es la narrativa del cuerpo equivocado, ¿no? Pensar que todas las personas trans, por ejemplo, todas las feminidades trans, rechazan sus genitales. Que no es así, o sea, sucede, obviamente que hay feminidades trans que tienen esa relación con su cuerpo, pero no son todas. Lo mismo con los varones trans, no todos los varones trans se quieren hacer la mastectomía, por ejemplo. Algunos que sí, otros que no. Si se parte solo de la narrativa del cuerpo equivocado, solo se podrá escuchar o intervenir cuando solamente aparezca como ese relato más hegemónico sobre la experiencia trans. Sobre eso hay acá otro comentario de Ian, que me parece que va en esta línea, dice: permiso, es importante recordar la historia de esas autobiografías de mujeres trans que mencionaban de aquella época. Esos discursos de cuerpo equivocado fueron pillamente circulados desde el mismo colectivo travesti trans y fue estratégicamente difundido dentro del colectivo para crear un conjunto de características que engloben y vuelvan identificable a la identidad trans en pos de ser fácilmente reconocidas y clasificables por los médicos y así poder acceder a tratamientos quirúrgicos y hormonales. En términos sencillos, lo que circulaba en el colectivo era algo así como: decí que te sentís una mujer atrapada en un cuerpo de varón, para que el médico entonces dijera: esta experiencia es común a los transexuales, sos transexual, tenés que hacer un tratamiento hormonal y de reasignación del sexo. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Ian. Sí, eso me parece que está buenísimo que lo pueden leer en ese texto de Sandy Stone, donde está como, porque al principio las clínicas de reasignación de sexo lo que hacían era operar a quien llegara con la plata para poder pagar la operación. Pero cuando empezaron a haber algunos problemas legales, donde algunos fueron demandados, empezaron a buscar criterios para poder establecer si la persona que venía a demandar una operación era efectivamente trans o no, ¿no? Empezaron a buscar criterios para demarcar si era una verdadera persona trans o no. Y esos criterios los construyó un psiquiatra que fue Benjamin, que en un libro que se llama El fenómeno transexual, expuso como ciertas características que él encontraba recurrentes en las personas trans. Y se tomó como la base eso de lo que se tenía que escuchar en consulta, ¿no? De que para poder determinar si la persona era trans, tenía que decir algo así. Y eso lo sabían las personas que iban a consultar y que iban a pedir las operaciones o que iban a buscar tratamientos. Circulaba como información sobre qué es lo que iban a esperar
escuchar de vos y qué es lo que le tenías que decir. Por eso también todas decían como el mismo discurso, para poder acceder a esa operación. Y ese discurso se usó también para sostener estas categorías diagnósticas. O sea, se armó ahí, me parece, una bola de nieve, ¿no? Donde se fue sacando del discurso lo que se necesitaba para poder sostener la nosografía con la cual se estaba operando. Algo que Bueno, en medicina, psiquiatría, psicología, psicoanálisis sigue pasando, ¿no? Hacer el recorte fenomenológico que conviene para poder seguir sosteniendo aquellas categorías que ya nos resultan conocidas. tal cual. Bueno, en el 80 la transexualidad ingresa como trastorno mental al DSM, 1980, que bueno, ha tenido como distintos cambios hasta la última versión del DSM, pero fue en esa época más o menos, ¿no? Entre los 60 y los 70 empieza a ubicarse la categoría psiquiátrica de transexualidad ya dentro de los manuales de psiquiatría. Que hay relaciones muy íntimas entre psicoanálisis y psiquiatría con respecto a las teorías sobre identidades trans. Como hay una relación muy cercana ahí, porque lo que se ha teorizado en psicoanálisis sobre las identidades trans, en muchos aspectos está basado en las teorías psiquiátricas norteamericanas sobre las identidades trans. O sea, las citas que toma Lacan para hablar de la transexualidad como psicosis son de un libro de Robert Stoller, que era un psiquiatra estadounidense, también así como de la misma camada de Benjamin y de Money. Y las citas que toma el psicoanálisis con perspectiva de género para hablar de identidad y de género son también de Stoller. Tal cual. Digo. Bueno, hay como mucha desactualización también con respecto a producciones actuales. Pues les decía, no se pueden seguir como desarrollando teorías sobre identidades de género, por ejemplo, tomando solo hasta lo que se produjo en los 60, ¿no? Como obviando todas las producciones de los estudios de género, la teoría queer, los estudios trans, que en estas últimas décadas ha habido muchísima producción. Pero bueno, es muy común que sale un libro nuevo de psicoanálisis, supónganse, sobre identidades trans, y la voz o las producciones de las personas trans, o sea, las personas trans como interlocutoras, solo están tomadas si están ubicadas como consultantes o como pacientes. Solo si es lo que a título de ateneo clínico, de presentación clínica, pero no las producciones teóricas sobre las personas trans, ni mucho menos las críticas a la psicología, a la medicina o a los distintos campos de la salud que han abordado a las personas trans. Sí, que es un modo particular de construir conocimiento, ¿no? No solamente dogmatizar y cerrar la disciplina en sí misma, quedarnos repitiendo qué ha dicho el psicoanálisis, desde qué ha dicho Freud, qué ha dicho Lacan y qué han dicho sus continuadores, y hablar solamente a partir del psicoanálisis y no poder relacionar con ninguna otra teoría, como si el concepto de género no se hubiera extraído de otra disciplina, como si las ideas de sexo con las cuales trabajamos, por más que sea desde la epistemología de la diferencia sexual, la idea de sexo con la cual trabaja el psicoanálisis es una idea que se extrae de otras disciplinas y de otros desarrollos, ¿no? Pero no solamente está este cerramiento, sino también el cerramiento de la posición enunciativa desde la cual se trabaja. Digo, ¿cuántas veces cuando el psicoanálisis va a hablar de, no sé, de la homosexualidad ha retomado escritos de personas homosexuales? Y podríamos pensar hoy también cómo eso se juega cuando lo que se va a hacer es una lectura de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? De las personas con diagnóstico de discapacidad, cuando del psicoanálisis puede retomar, por ejemplo, textos que trabajen el capacitismo como una normativa que atraviesa nuestra sociedad. Leo algunos comentarios. Dale. Dice Emilia, pienso en Foucault, en la relación poder-saber. Se retroalimentan para seguir sosteniendo la hegemonía de un saber y seguir sosteniendo las opresiones. Sí, es re para pensarlo esto, como hay una articulación entre saber y poder, ¿no?
un saber sobre qué es lo normal, qué es lo patológico, qué es varón, qué es mujer, qué es el sexo, qué es el género, un saber sostenido desde una posición de poder, desde la cual se otrifica a un colectivo para volver un objeto de estudio. Acá Catalina dice, inclusive el discurso era que entrar al DCM, de la transexualidad, entrar al DCM iba a ser beneficioso para las personas trans porque les permitía principalmente acceder a los tratamientos de reasignación. Sí, algunas veces son las estrategias que hay que hacer. Liam dice, disculpen la pregunta por ser medio caótica. Hace unos días, escuchando a Silvia Bleichmar en una conferencia de hace varios años, ya ella menciona que Freud usa un término para la etapa de la diferenciación sexual y hay otro término en alemán que menciona Freud acerca de la diversidad. Consulto, ¿lo recuerdan? Sí, yo lo recuerdo eso, pero nunca lo entendí. No entendí en qué sentido usaba Bleichmar diversidad. Lo poco que entendí es que cuando Bleichmar usa ese término de diversidad para la infancia, creo que se refiere a una identidad de género incipiente que no está todavía apoyada en la diferencia sexual anatómica, sino más bien son características que no están coordinadas. Serían un tiempo previo a lo que Freud ubicaba como el reconocimiento de la diferencia sexual anatómica. Yo entiendo eso, de cómo utiliza Bleichmar esa idea de diversidad en la infancia, ¿no? Algo así como el varón, poner, no sé, 3, 4 años, está pensando ser varón es ser como un superhéroe, ser varón es correr rápido, no sé, saltar alto, eso, como características que no están tan coordinadas en sí a la diferencia sexual anatómica. Bueno, ¿te parece, Gaby, si abrimos un poquito el diálogo? Así Dale. no exponemos tanto y empezamos a conversar un poquito. Ya que aprovechemos que somos un montón y me pone muy contenta que les haya generado este interés, porque a veces como que me pone como bastante pesimista ver que muchas veces en los psicoanálisis no hay como interés en abordar los estudios trans como una interlocución posible. Entonces nada, a ver que hay gente que le interesa estos temas me confirma que no es tan así. Por ahí en algunos ámbitos sí es así, pero está bueno esto. ¿Alguno se anima a hacer algún comentario, pregunta? Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono. Estaría bueno si tienen ganas y a alguno se le ocurre pensar si esto les refiere a su práctica o algo que estén estudiando también, ¿no? Pero si esto les lleva un poco a repensar, sobre todo quienes estén haciendo clínicas, ¿no? Sí, y también a sus identidades también. Creo que alguien había hablado, ¿puede ser? Sí, a mí me gustaría hablar. No ¿Va? enciendo la cámara porque estoy un poquito enferma, así que prefiero no mostrarme. Bueno. Qué interesante todo lo que comentan. Yo soy psicóloga hace más o menos un año y bueno, soy trans y también acompaño a, harto a disidencias y creo que me parece súper interesante. Me pregunto por todo lo que han comentado y desde esto que contaban de este análisis contranormativo. Sí, de este análisis contranormativo que han ido construyendo, qué elementos del psicoanálisis, más allá de como todos estos sesgos cis, heteronormativos que tiene, como esto mismo de basar como bastante de su teoría en la diferencia sexual y eh, la visión que tiene como este psicoanálisis quizá más tradicional respecto del género, pero qué elementos rescatan para la terapia. Yo vengo, no sé, aprendiendo como de terapia narrativa y que me parece interesante como los cuestionamientos respecto del poder
pero también me llama mucho la atención el psicoanálisis respecto de todos los cuestionamientos que tiene del deseo, por ejemplo. Y no sé, eso me preguntaba. Bueno, ¿puedo responder yo algo, Gaby? Después te Dale. dejo vos. Está buenísima tu pregunta. En primer lugar, como te diría que nosotras no trabajamos con la idea de trabajar con unidisciplina, ¿no? De que el psicoanálisis sea como el único marco, sino más bien que lo que tratamos de pensar es a partir de una caja de herramientas, donde el psicoanálisis pueda ser una, ya veremos por ahí qué elementos del psicoanálisis o qué psicoanálisis, pero que pueda ser como una lectura junto a otras que, por ejemplo, nos puedan aportar los estudios trans, la teoría queer, los estudios de género, las teorías del poder productivo, el esquizoanálisis también, pero trabajamos con esta idea de pensar en un campo de problemas que permita articular transdisciplinariamente distintos saberes y no solo con el psicoanálisis como la herramienta o la lectura privilegiada, ¿no? La única posible. Dicho eso, un poquito lo que venimos trabajando es, primero ubicar que hay un atravesamiento algo transversal a distintos modelos teóricos en psicoanálisis que se apoyan en la epistemología de la diferencia sexual, con todo lo que eso implica, que no es solo apoyarse en la idea de que hay dos sexos naturales, sino también con los estereotipos de género, las prescripciones de lo que debe ser para el varón o para la mujer, es decir, la normativización de las posiciones identitarias. Eso es como ocupa un lugar muy grande en algunos psicoanálisis más que otros. Pero hay un montón de otros conceptos que no están apoyados directamente en la epistemología de la diferencia sexual, como por ejemplo conceptos que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, el imaginario simbólico y real, el concepto de inconsciente, el deseo, sujeto, transferencia, pulsión, goce, o sea, conceptos que en sí mismos no están apoyados en la diferencia sexual binaria. Un montón de otros que sí, como por ejemplo envidia al pene, castración, falo, complejo de Edipo masculino, complejo de Edipo femenino, heterosexualidad, homosexualidad, travestismo, perversión. Hay un montón de otros conceptos psicoanalíticos que sí tienen una relación directa con la epistemología de la diferencia sexual. Pero hay un montón de otros que no. Por ejemplo, un concepto con el que venimos trabajando con Gaby, o sea, pensando la articulación posible a las teorías del poder productivo, es el concepto de sujeto. Y no sujeto entendido como persona, ¿no? O sea, la persona que consulta, sino sujeto entendido como un asunto que se produce entre analizante y analista y que da cuenta del material a intervenir en el tratamiento, ¿no? Como el sujeto que puede transformarse a lo largo de un tratamiento, ¿no? El asunto, el tema. Sujet, entendido así, no como sujeto en tanto sujeto persona, sino sujeto como asunto. Eso me parece que es una herramienta re interesante, por lo menos para empezar a salir de la idea de que el síntoma siempre es sexual, ¿no? De que todas las problemáticas en alguna instancia van a remitir a una cuestión sexual, sino en poder pensar cuál es el asunto, cuál es el sujeto por el que se consulta, sobre qué es lo que podemos leer e intervenir. Y quizás ese sujeto no tenga por ahí que ver necesariamente con una cuestión sexual o identitaria. A veces puede que sí. Se están tirando pedos. Por favor, apaguen el audio, si no quieren que se escuche. El trabajo con un sujeto me parece que es una herramienta interesante. También el inconsciente como discurso del otro, la articulación entre real, simbólico e imaginario, lo imaginario para pensar el cuerpo desde una perspectiva no biologicista, ¿no? El cuerpo como una consistencia imaginaria y no como un cuerpo biológico, ¿no? Al modo de que se entendería en la medicina, por ejemplo. Después, bueno, ahora estamos pensando en cómo poder articular conceptos psicoanalíticos con categorías del poder productivo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre sujeto y poder? ¿El poder es algo que recae solo sobre la persona que consulta o hay cuestiones a nivel del inconsciente, o sea, del discurso del otro, que estén relacionadas con las relaciones justamente de poder?
Bueno, esas son como algunas de las preguntas que venimos trabajando. A eso, por ahí yo agregaría esto, ¿no? No solamente que estamos haciendo, si se quiere, un pequeño recorte de cuáles son aquellas categorías psicoanalíticas y además de cuál es el psicoanálisis que nos va a servir, ¿no? Porque, bueno, tendremos que ver si las herramientas del psicoanálisis freudiano, que están la mayoría basadas en el biologicismo y que hacen lecturas evolutivas de individuos y de consultantes, nos van a servir para pensar desde el poder productivo o solamente nos sirven para leer el poder en términos represivos. Digo, y además esto me parece re interesante, el psicoanálisis se viene preguntando cuál es su articulación al poder. Podríamos decir que Freud piensa cuáles son los efectos de un poder represivo sobre aquello que él lee como individuos. Bueno, nosotras proponemos poder articular estas lecturas también a una idea de poder productivo, y para eso hay varias herramientas de las teorías de Lacan que nos resultan herramientas. Siempre tendremos que trabajar, bueno, cuáles son los efectos de un psicoanálisis hegemónico que incluso en sus retransmisiones muchas veces termina volviendo hacia atrás, que termina ubicando ciertos conceptos de nuevo sobre una base biológica, aunque tal vez Lacan no lo haya planteado directamente de esa forma, o como ciertos ejemplos que dio Lacan terminaron afectando todo el concepto y no nos permiten salir de las categorías binarias, por ejemplo, ¿no? O de la referencia al sexo anatómico como el fundamento a partir del cual hacemos la distinción de dos categorías binarias y únicas. Pero al mismo tiempo, en esto de pensar en el análisis del poder, me parece que lo estamos ubicando no solamente para hacer la lectura del sujeto, ¿no?, sino también para poder pensar cómo el poder atraviesa la construcción de las categorías con las cuales estamos pensando. Cómo el poder se cuela cuando hacemos la definición de qué es un sujeto, cómo el poder se cuela cuando hacemos la definición de qué es el deseo, cómo el poder se cuela cuando hacemos la definición de cuál es la dirección de la cura posible, o cuando pensamos qué es el síntoma. Y por otro lado, cómo el poder se cuela cuando hacemos el armado del dispositivo psicoanalítico, ¿no? A veces pensamos que a partir de una idea de neutralidad que está idealizada y que muchas veces se termina leyendo como un silencio del analista, ¿no?, un analista que no dice nada y que hace silencio y que escucha y que eso es neutralidad, nos perdemos de analizar cuáles son las variables del poder que se juegan, no solamente en la asimetría que plantea el dispositivo, por un lado, sino también en la aportación de ciertas marcas identitarias. ¿Es lo mismo que me atienda un analista no binario a que me atienda un varón cis y que yo me dé cuenta que mi analista es varón cis? ¿Es lo mismo que me atienda una piba? ¿Cómo se juegan ahí los silencios de ese analista? ¿Cómo se juegan ahí las intervenciones que haga ese analista? ¿Y cómo podemos nosotros hacer la lectura de cómo hacer que nuestras intervenciones no operen obturando sentidos? Y acá no digo solamente cuando llega una piba, este es el ejemplo que uso siempre, pero cuando llega una persona que leemos como cis mujer y le preguntamos si tiene novio, que es una manera de imponer un sentido, sino que también cuando una persona viene a contar padecimientos que tengan que ver con el closet, ¿no? Alguien que diga, yo soy, por ejemplo, alguien que diga, yo soy homosexual porque a mí me abusaron cuando fui chico, y el analista haga silencio, lo que se sostiene es la norma. Y la norma históricamente ha buscado patologizar la homosexualidad y a partir de eso buscar las causas en hechos traumáticos. Entonces, y naturalizar los abusos también. Y naturalizar los abusos, totalmente, ¿no? Cuando se lee en términos edípicos un abuso sexual infantil y se termina diciendo al consultante que tal vez eso se lo imaginó, porque en realidad eso tiene que ver con una etapa normal de la evolución infantil. Entonces, también en el dispositivo tenemos que pensar cómo se cuelan aquellas cuestiones que tienen que ver con el poder. También pensaba esto, ¿no? El psicoanálisis puede ser una herramienta que nos ayuda a pensar cómo se producen las reapropiaciones de las asignaciones con las cuales nos han recibido, qué tipo de efectos tienen esas reapropiaciones que hicimos de aquello que nos asignaron. Y que otra de las herramientas que venimos construyendo con Nare desde hace un tiempo y que nos resulta bastante útil es aquello que está invisibilizado, que en general es la hegemonía, ¿no? Aquellas personas que respondemos a la norma como la norma quiere ser citada, en general estamos, y nadie se cuestiona por qué una piba es cis. Bueno, para nosotras algo que puede ser potente es poder elaborar una teoría de la hegemonía, es decir, preguntarnos cuáles son las normas
que atraviesan en la construcción de ciertas identidades como más verdaderas, más importantes, más naturales, menos patológicas que otras, para poder empezar a visibilizar aquello que siempre estuvo borrado y para no leer como patología a priori aquello que se corre de eso que construimos socialmente como algo normal. Eso. Si no querés agregar nada, Nadre, Laurel tiene la mano levantada. Sí, habla Laurel, adelante. Bueno, yo soy estudiante de psicología, así que no puedo hablar de clínica, pero sí puedo hablar de mi práctica como acompañante y cuidador de infancias. Y yo tuve una experiencia recientemente con un chico un varón de 5 años que ¿Querés que pausemos la grabación, Laurel? ¿O? No voy ¿No? a ir Bueno. voy a ir en detalles demasiado Está bien. individualizantes, pero bueno, me llamó la atención preguntándole cosas, ciertas respuestas en relación a si una niñera puede ser un hombre, si las nenas usan calzones o bombachas, digamos, toda una estereotipación de lo masculino y de lo femenino. Y me preguntaba en relación a la diferencia sexual, como en mi facultad se enseña desde psicología evolutiva y niñez que a partir de los 5 años es normal que los chicos hayan introyectado la diferencia sexual, digamos, y esta diferencia sexual que está finalmente en relación a los atributos asignados a la masculinidad y la feminidad canónica o hegemónica, cuando tales atributos varían de una sociedad a la otra o de un modelo productivo a otro, y que tampoco existe una relación intrínseca entre los atributos de la feminidad y de la masculinidad y esa existencia que se nos presentifica en un momento, ¿no? Ya sea en la calle, en el consultorio, en donde sea. Bueno, para preguntarse respecto de la diferencia sexual como un concepto cristalizado que pareciera ser que no se conmueve por los cuestionamientos y las preguntas que hacemos, digamos, las personas trans y las personas no binarias, inclusive, que por ahí realmente no respondemos a ningún tipo de binarismo y que bueno, que nos quedamos un poco perplejos a veces de ver desde afuera el funcionamiento de la cisnorma y cómo ya desde tan chicos está tan estereotipado todo, ¿no? O sea, ¿por qué no podrías tener un niñero? Era la pregunta que yo le hacía al chiquito. Está buenísimo, gracias por tu aporte. Me parece que es re importante pensar que desnaturalizar eso que se presenta como una etapa necesaria, que sería el reconocimiento de la diferencia sexual, y empezar a pensarla como un mecanismo de poder, que es la interiorización de la división binaria entre los sexos. O sea, estos dos conceptos de reconocimiento de la diferencia anatómica y asunción del sexo van muy de la mano de naturalizar en psicoanálisis la identificación al sexo asignado. O sea, por un lado, reconocer, si la persona reconoce o no que es del sexo que le asignaron y si lo asume o no, ¿no? O sea, algo que se piensa que debería suceder en cierta edad y de cierta manera, poder empezar a pensar lo que eso es un dispositivo más de poder, que es la interiorización o la incorporación de esa segmentariedad entre varón y mujer en relación a la anatomía. Catalina. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bien, mi pregunta va más hacia me gustaría saber si ustedes en su recorrido han podido construir
quizás algunas nociones o no, nuevas formas de pensar a estas nociones del psicoanálisis que están más arraigadas a lo binario, digamos, porque en mis lecturas siempre encuentro lo que son las críticas a esto, ¿no? Pero nunca un espacio o propuestas, digamos, para pensar estas posibles nuevas formas, digamos. Y si verdaderamente hay una posibilidad de pensar, por ejemplo, las posibilidades A sexuadas mí se desde me otro cortó. ¿A lugar. vos? De pensar, por ejemplo, hasta ahí escuché. Sí, se nos cortó. Por ejemplo, ¿me escuchan bien ahora? Ahora Ahora sí. sí. De pensar, por ejemplo, las posiciones sexuadas desde otro lugar, ¿no es cierto? Que es como clave en la enseñanza psicoanalítica. Bueno, está muy bien la pregunta. Yo en principio lo que diría es que hay conceptos para mí que se pueden descartar, no es necesario tener que seguir usando todos los conceptos, ¿no? Los conceptos son herramientas y no necesariamente hay que sostenerlos siempre. Sí, coincido en que hay conceptos que se pueden pensar de otra manera, que se pueden pensar desde otro paradigma. Hay propuestas para entenderlos de otra manera, por ejemplo, Judith Butler cuando propone el falo lesbiano como un modo distinto de entender el falo, la queericidad de la pulsión, que era una propuesta de Teresa de Lauretis, pensar la castración no como la castración femenina o como el temor a la castración, sino la castración anal como una operación de producción de masculinidad hegemónica, que es una propuesta de Paul Preciado. Hay un montón de modos por ahí distintos de entenderlo. A mí en este momento lo que más me está sirviendo para pensar estas cuestiones no son tanto aportes del psicoanálisis, sino más bien de la teoría queer y del esquizoanálisis, más las políticas del devenir, las líneas de fuga, el cuerpo sin órganos, todo, o sea, todo lo que sale del marco edípico de varón-mujer, identidad, me parece, y de erogenización cis-heterosexual del cuerpo. Foucault también tiene herramientas para pensarlo desde otro lugar, pero me parece que hay también, como que sí, conceptos que los podemos quizás pensar de una manera más potente, pero también pienso que por ahí tenemos otros conceptos superadores a esos, o mucho más potentes, que no los estamos utilizando porque no los conocemos, porque no están tan trabajados. Pero pienso, las políticas del devenir, que es una propuesta de Deleuze y Guattari, que hacen en 1000 mesetas, y bueno, después desarrollan en otros textos, me parece que nos pueden servir un montón para pensar por fuera, o no únicamente con una teoría de la identificación y de la identidad, ¿no? Porque quizás eso nos sirve para un montón de cosas, pensar en términos de identificación y de identificación a un género, pero para otras cuestiones quizás no nos sirva pensar en términos de una identificación a un género, y lo tengamos que pensar por otro lado. Con lo cual, un poco cerrando ahí, ¿no? Y respondiendo, me parece que hay elementos que podríamos pensar cómo articularlos desde el psicoanálisis con un paradigma que no sea el paradigma cis-heterosexual, reproductivista, biologicista, pero también muchas veces podemos tomar de otros saberes que no son por ahí necesariamente psicoanalíticos. Y que nos ayuden a articular de otra forma, ¿no? Porque ahí podríamos pensar que la asunción de un sexo es resultado de un mecanismo de poder. No es un proceso psíquico individual que hace esa persona y que depende de cómo se instauró su Edipo y de cómo le cría, que es por ahí el cuento psicoanalítico con el cual nos formamos muchas veces. Pensar que ese es un proceso individual y que nos va a hablar de la salud o de la patología de ese individuo, cómo se presente en relación a si asumió o no la diferencia sexuada, dependiendo de cómo se identifique. Bueno, podemos pensar eso a partir del mecanismo del poder, que no significa después en el dispositivo o en la práctica que cuando llegue alguien a decirme, yo me llamo Gabriela y soy mujer, que yo le diga, ah, no, vos no sos mujer, sos el producto de un aparato de representación. No, digo, no va tampoco por ese lado, que a veces se lee de esta manera, ¿no? Lo que se va a intentar es cualificar todas las identidades, no va por ahí, sino va por poder escuchar, poder pesquisar y poder intervenir respecto de cuáles son los efectos de esa asunción identitaria dentro de este marco de poder particular en el cual estamos. ¿Me explico? Para algunas personas, identificarse como mujer
ya sea como mujer cis o como mujer trans, es un lugar de muchísima subordinación y es el primer lugar de subordinación. Para otras personas, el primer lugar de subordinación o el que se plantea de manera más fuerte o el que más le afecta en su vida cotidiana tiene que ver con la asignación de una discapacidad dentro de un sistema capacitista. Entonces, también tendremos, por eso nosotras tal vez arrancamos hablando de un análisis contrasexual y después empezamos a virar hacia la construcción de un análisis contranormativo, porque las diferenciaciones en relación a la sujeción de unos cuerpos a otros no están marcadas únicamente respecto del sistema de sexo-género. Tiene mucho que ver en nuestra cultura y sí, lo primero que hacen es mirarnos la entrepierna y asignarnos un sexo en la partida de nacimiento, lo primero que se pone y cómo se nos elige el nombre tiene que ver con lo que miraron de nuestra genitalidad, ¿no? Y ni siquiera, fíjense que generalmente nos dicen que el sexo es este constructo que tiene que ver con las hormonas, los cromosomas. Mentira, nos miran los genitales y a partir de eso dicen, esta persona es varón y esta persona es mujer y a partir de eso se nos pone un nombre y a partir de eso se nos pinta la pieza de un color o de otro si nacimos en una familia que nos estaba esperando. Pero digo, entonces, en nuestro orden social actual, el sistema de sexo-género tiene un lugar primordial. Entonces tendremos que poder lidiar con esa operatividad del poder en ese lugar, en las intervenciones, en cómo armamos el dispositivo, en dónde dejamos los silencios, en cuáles son las preguntas que podemos formular a quienes vienen a consultar. Bien, Lauti, ¿querías hacer una pregunta, comentario? Hola. Bueno, Hola. ¿se me escucha? Genial. Bueno, yo soy estudiante de psicología, estoy haciendo mi tesis en este momento y soy una transmasculinidad no binaria que transitó la mayor parte de la carrera como una identidad feminizada, ponele femenina, no, pero sí. Y a partir de poder nombrarme como transmasculinidad y de posicionarme, es como que hay un montón de cosas que se ponen en juego y que puedo empezar a ver, creo que un poco por poder ubicarme como un sujeto creador de teoría, un sujeto a partir de, no sé si creador de teoría es la palabra adecuada, pero sí un sujeto epistémico, por así decirlo. Y me parece increíble, o sea, como me explotó la cabeza cuando vi cómo el cisexismo atraviesa absolutamente todo, e incluso me atravesaba a mí, y esto lo traigo por lo que hablábamos hoy, lo que se hablaba en relación de el cuerpo equivocado que tantos escuchamos, tantos nos dicen, y que muchas veces nosotros también lo hacemos propio. En base a eso, hoy quería, no lo escribí, pero hay un autor español, que es Miquel Misé, que tiene un libro que habla de la conquista del cuerpo equivocado y que, bueno, trae esto justamente como los discursos sociales acerca de lo trans y de lo que es binario, nos llevan al momento de transicionar a insertarnos dentro de ese discurso, de tener el cuerpo equivocado y hacer que nuestra identidad trans busque encajar dentro del binarismo que nos lleva a querer hacer lo que la sociedad dice que debemos hacer sin tanto cuestionamiento hacia nuestro deseo. Y en base a eso también quería como, bueno, traerle no sé si un poco de experiencia y otro poco de experiencia propia, ¿no? Y otro poco de poder observar cómo cambia el trato en cualquier contexto social, dentro de un consultorio, dentro de un aula o dentro de lo que sea, el trato a las personas trans que están hormonizadas, que han pasado por algún proceso quirúrgico, que tienen ya como cierto cispassing, ¿no? Dentro del género autopercibido, y cómo cambia ese trato para las personas que no hemos atravesado por ningún tipo de tratamiento hormonal ni quirúrgico, y cómo somos quienes nuestra transición empieza y se sostiene en el nombrarnos y en la no modificación corporal, cómo se sostienen un montón de violencias en donde desde la simple pregunta hasta el querer imponernos llevar adelante ciertos tratamientos o no, están todo el tiempo.
en un consultorio o, repito, en un aula o en cualquier otro contexto. Me parece como que eso como que quería diferenciarlas un poquito. Y cómo esa sociedad nos sigue queriendo encasillar en identidades que son totalmente binarias y que solamente difiere lo genital de lo cis y de lo trans. No sé si me explico, siento que estoy como un poco desordenado en el hablar, pero me pone un poquito nervioso y siento que se me mezclan las ideas. Pero bueno, eso, pensar, tenía un poco más de cosas. También pensando el paso de las instituciones, los cuerpos trans por las instituciones, quería como también traer otro autor que es trabajador social de acá de Argentina, que es Anne Millet, y que habla del cisexismo dentro de las instituciones y de cómo nos atraviesa todas esas normas las personas disidentes, por las identidades disidentes. Y bueno, que por ahí también está bueno poder pensarlo sí desde una manera crítica para evitarnos un poco todo esto, y el lugar de escucha del analista es súper importante, sobre todo al momento de después hacer alguna intervención, porque no es lo mismo el escuchar y después no respetar al momento de hablar los pronombres de la persona o lo que sea que te está queriendo decir, comunicar o no sé, a no hacerlo, o al decir, bueno, sí, yo te acepto, pero te termino tratando con el pronombre que a mí se me canta. Como pasó hace un tiempo, siento que estoy hablando mucho, bueno, estuve en otro conversatorio con otra psicoanalista también reconocida y que da ciertas charlas sobre identidad de género y tiene un par de libros escritos, en donde hablaba de un caso muy abiertamente y con muchos detalles de una persona trans, y decía que era una transmasculinidad, pero cuando hablaba de esta persona nombraba todo el tiempo en femenino. Y me parece como que, bueno, esta coherencia también es necesaria en el discurso de la persona que está ahí, que de la forma que sea está ubicado en un lugar de poder. Y bueno, nada, tenerlo en cuenta es necesario. Totalmente, bueno, gracias. Un montón de cosas. La UTI les recomendó 2 textos buenísimos, así que búsquenlos. El de Anne Millet, de Cisexismo y Salud, y la conquista del cuerpo equivocado, de Miguel Misé. Bueno, me pensaba en esto último que decía de las presentaciones clínicas sobre personas trans que se hacen en psicoanálisis. Hay una especie de espectacularización y de morbo también con las personas trans. No es solo una cuestión de extractivismo y patologización, es también una cuestión de espectacularidad, ¿no? De ubicarlo así como fenómenos, ¿no? En el sentido peyorativo. Yo tengo acá este libro que es como Exsexo, de Catherine Milot, que fue una discípula de Lacan, que es el primer libro abiertamente de patologización de las identidades trans, año 1982, y cómo hay fotos de mujeres trans desnudas. Es como muy clara ahí como esta otrificación y espectacularización ahí como el caso, ¿no? Como un poco lo que ocurría con la figura de la histérica en la Salpêtrière, así como la histérica desmayada dándole el ataque frente al auditorio ahí todos como tomando notas, ¿no? Es un poquito eso. A veces. Y bueno, un montón de cosas dijo Lauti, pero esto de la narrativa del cuerpo equivocado es como para pensarlo, porque pasan un montón de disciplinas y es como un discurso que se sigue transmitiendo, y yo pensaba, ¿qué puede aportar un psicoanálisis a esto, ¿no? ¿Qué puede aportar a un psicoanálisis por ejemplo, a una identidad trans que consulta? Y pensaba que una posibilidad es poder aportar la construcción en conjunto de cuál es de la manera por ahí particular de vivir el género de la persona, ¿no? O sea, no partir a priori de se tiene que operar, no se tiene que operar, tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, sino como ir construyéndolo de una manera como más singular ahí, en ese vínculo. Me parece que podría aportar eso, y también como algún modo de entender y de
algún modo también como de sobrellevar, resistir y buscar líneas de fuga en un sistema que vulnerabiliza a las personas por su identidad de género. También me parece que es como clave poder conocer cuáles son las vulnerabilidades específicas, qué dispositivos se ponen en juego en la vulnerabilización, exclusión y discriminación de las personas trans, para también poder operar de una manera un poco más, como más seria, ¿no? Con más elementos de lectura, que no sea solo a partir de el síntoma y el sujeto, que quizás son importantes, pero no basta con eso solamente, porque puede llevar a que todo sea psicologizado, reducido a una problemática individual, sin tener en cuenta los dispositivos de poder, de saber y poder por los que estamos atravesados. Yo diría que ahí podríamos tener el resguardo y el cuidado de no pensar la atención a personas trans como una especialidad que se va a derivar de ciertos analistas, porque esto también pasa un montón, ¿no? Analistas que se muestran de alguna forma como especialistas y nos van a hablar de todo lo particular, analistas cis además, que nos van a hablar de todo lo particular que tiene que ver con las identidades trans, después de haber sacado un recorte, y aparte a veces cuando nos ponemos a mirar es después de haber tomado un recorte de 3 casos, de 3 consultantes, a partir de los cuales, como pasa en este libro de Irene Greiser. Este libro, que es la mitad sobre violencia contra las mujeres cis, y la otra mitad sobre las identidades trans después de la ley de identidad de género en Argentina, retoma 3 casos de personas trans, si no son 2, estoy siendo generosa diciendo 3, uno que supervisó hace 20 años, otro que atendió hace 15 y otro que no sé, que le contaron, ¿no? Y a partir de eso sacó un montón de conclusiones respecto del fenómeno trans. Entonces, me parece que acá, en lugar de pensar en una especialidad, de la cual además vamos a sacar rédito económico, podemos pensar en cuáles son los efectos que tienen inscribirnos dentro de algunos dispositivos, ¿no? Y cómo la inscripción diferencial en esos dispositivos tiene efectos distintos. Por supuesto que no es la misma la circulación social que va a poder tener una persona trans en esta sociedad hoy, dependiendo de si tenga más cispassing o menos cispassing, que la circulación social que puede tener una persona cis. Pero eso tiene que ver con la particularidad de esa persona y cómo salió del Edipo, y no, tiene que ver con el orden social en el cual estamos y cuáles son las normas que pone la sociedad para pensar qué es lo posible y qué es lo imposible. Uh-huh. ¿No? Sí, con los contextos también tiene que ver, ¿no? Con las distintas normas que se entrecrucen ahí, ¿no? Género, clase, etcétera, ¿no? Uh-huh. Están ahí también esas intersecciones. ¿Te parece si vamos cerrando, Gaby? Sí, Perdón. somos... sí, Lauti, dale. Sí. Bueno, era ella justamente a quien había escuchado, y no solamente que estaba con este discurso bastante rancio, sino que también abiertamente pidió casos, o sea, como en ese conversatorio salieron casos y pidió casos para poder teorizar de otros psicoanalistas. Entonces como que creo que ni siquiera está la ética profesional ahí, o sea, como no existe tal cosa. Y que creo que para cualquier tratamiento es algo, un pilar fundamental, la ética del psicoanalista, y que nada más, no sé, hay gente que no lo tiene y que se dice como especialista en tal cosa. Bueno, perdón, fue un comentario así porque fue muy ella. Justo la misma Pero autora. te voy a agregar algo ahí que me hiciste acordar, ¿no? Eso es seguir pensando los diagnósticos en términos psiquiátricos. Es decir, voy a agarrar todos estos textos y voy a buscar qué es lo que fenomenológicamente se repite para decir que la mayoría de las personas trans tienen tal o cual diagnóstico estructural. Y es cagarnos en la teoría que nos habla de que los diagnósticos se tienen que dar en inmicción de otra edad y en transferencia, que podemos pensar los diagnósticos en inmicción y que solo tenemos que hacer en transferencia. En transferencia significa que estoy trabajando con esa persona y que el recorte que estoy haciendo de esa persona no va a ser el mismo que el que podría ser Nare si está atendiendo a la misma persona. Entonces, por eso también alguien habló de que estaba bueno que alguien escribió que estaba bueno que podamos separar el psicoanálisis freudiano
del psicoanálisis lacaniano. Bueno, Nare hace un montón viene trabajando en poder criticar el freudo-lacanismo, ¿no? Pero está bueno que podamos pensar cuáles son las diferencias de lo que plantea Freud y en qué bases están asentados los conceptos de Freud, y cuáles son los conceptos que trae Lacan y en qué bases están asentados esos conceptos y para qué nos pueden servir. En lugar de hacer como una continuación, que no es tampoco demasiado, ¿cómo se dice? Profunda. ¿Cómo se dice cuando alguien... Rigurosa. Rigurosa, gracias. No, como una continuación que no es demasiado rigurosa y en la cual hacemos más o menos algo que escuchamos de Freud, pero retomando más o menos este concepto de goce de Lacan, que es algo que pasa mucho en la transmisión psicoanalítica hoy también. Sí, lo que no impide no hacerle la crítica a Lacan también, por supuesto. ¿no? Porque tampoco quiere decir como reemplazar ese lugar que tiene como privilegiado la teoría freudiana por la teoría lacaniana y tomarla como dogma, sino también poder encontrar cuáles son los alcances y límites de cada propuesta teórica en psicoanálisis. Porque sí, hay modos que, por ejemplo, en la teoría freudiana, modos de diagnosticar que tienen más que ver con un funcionamiento más tipo DCM, que es a partir del diagnóstico de un conjunto de síntomas, y ubicar en una entidad nosográfica, como por ejemplo obsesión, histeria, fobia, que por ahí, a diferencia por ahí de otras propuestas más en la línea lacaniana, de lo que se diagnostica es el modo de relación, y no tanto una persona, no es tanto ubicar en un casillero, sino diagnosticar un modo de relación al otro en transferencia. Pero igual, nada, temazo para seguir revisando los diagnósticos, las estructuras, me parece que hay un montón ahí también para poder repensarlos. Y para poder reinscribir nuestra práctica, ¿no? Que nos parece que por ahí lo interesante es eso. Somos muy malas con la cuestión del marketing, porque, a ver, estas preguntas clínicas que vienen haciendo y esta actividad de apertura tenía que ver también con contarles que a partir de abril vamos a empezar a dar un seminario que va a ser un seminario anual, donde vamos a estar pensando estas cuestiones y donde tenemos ganas que todos los encuentros tengan siempre una referencia a la clínica. Porque esto que decía Catalina hoy es cierto, hay un montón de textos criticando conceptos freudianos o conceptos lacanianos y criticando las articulaciones del psicoanálisis al poder que nunca fueron registradas, pero muchas veces después queda un poco diluido el tema de cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Y a veces solamente encontramos escritos que hablan de cómo trabajar con el poder en términos represivos, ¿no? Que tienen que ver con este psicoanálisis que trabaja desde el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, ¿no? Tenemos que trabajar con que la mujer deje de ser víctima, con que la mujer esté más empoderada, con que tenga más libertades, con hacer que el varón se responsabilice subjetivamente de aquello que tiene que ver con los privilegios, pero donde las categorías con las cuales se sigue trabajando son la de cis-varón y cis-mujer. Entonces, nuestra idea es poder trabajar en cómo articular estos conceptos o cómo articular esta caja de herramientas para repensar nuestra clínica. Nuestro seminario se va a llamar Identificaciones, Deseos y Normalización, un campo de problemas en psicoanálisis. En la invitación a este seminario Nare les mandó el enlace para que puedan acceder, y cuando subamos este video a YouTube vamos a poner también abajo el enlace por si a alguno le interesa averiguar las fechas, cómo hacer para inscribirse. Pero esto es algo que tenemos ganas de seguir trabajando y no trabajarlo solas, sino poder trabajarlo en términos de que construyamos con conocimiento entre todos quienes tengan ganas de participar del espacio. Eso. Catalina, ¿vos querías decir? Sí, yo quería pedir como un pantallazo, si se puede, de algunos textos o autores que se fueron nombrando acá para tener en cuenta. Bueno, nombramos hoy bueno, no lo nombramos tanto, pero un poco la presentación que hicimos sobre los estudios trans fue tomada de los textos de Blas Radi que les habíamos pasado, el de Políticas del Conocimiento y Epistemologías del Asterisco. Yo hablé un poco del texto de Sandy Stone, del Imperio Contraataca. También estuvo las recomendaciones de Lauti, de Anne Millet, el de Cisexismo y Salud, A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Misé. Yo hablé de Bleichmar un poquito. Joaquín dice, ¿hay material para leer sobre la autopercepción? A mí no se me viene ninguno a la mente así ahora. Seguramente debe haber.
yo no conozco, si conocen algunos pueden poner en el chat. ¿Qué más? Podemos leer La paradoja transgénero de Mauro Cabral, también podemos leer a S. Montenegro. Esto todo para pensar en autores que estén hablando de estudios trans y que nos puedan ayudar a cuestionarnos, sobre todo, cuáles son las ideas de género y de sexo con las cuales trabajamos. No sé, Catalina, si pensabas por ahí en psicoanalistas. No hay nada escrito sobre el entrecruzamiento entre psicoanálisis y estudios trans, no específicamente. Sí algunas cosas del entrecruzamiento entre psicoanálisis y teorías queer, que retoman la idea de performatividad del género, que tal vez algo de eso pueda ser útil. Se me ocurre a lo mejor también Yu, pero no sé si mucho más. Textos para criticar hay un montón, ¿no? Claro. Pero sí, Preciado. Bueno, Preciado también. También, bueno, está esta división entre estudios trans o teoría queer. A mí me parece que a veces hay puntos en común. Por ejemplo, Blas Radi, una de las cuestiones que dice que en las que se apoyan los estudios trans muchas veces es la teoría de la performatividad del género, que fue una propuesta de Judith Butler dentro del campo que se conoce como teoría queer. Así que ahí hay como una interrelación. O sea, afines por ahí más de didácticos y como de por ahí de clarificar un poco, se los piensa como campos separados. Pero después cuando se trabajan con algunos problemas, esas cuestiones me parece que se articulan, a pesar de que hay discrepancias entre teorías queer y estudios trans, pero me parece que Preciado, por ejemplo, no sé si es teoría queer o estudios trans. Es un autor trans produciendo teoría. Muchas veces se lo asocia más a la teoría queer, de hecho muchas veces se ha ubicado más ahí, pero también me parece que puede tener aportes interesantes para los estudios trans. Yo hace poco adquirí un libro que se llama Transformaciones, que es un compilado. La autora principal es Mónica Torres, no sé si lo conocen. Sí, le hice una crítica a ese libro. Sí, eso quería saber qué opinaban por ahí del libro, para tener una visión. Está en YouTube, está en mi canal de Psicoanalistas Rancios. Le hice una crítica a uno de los artículos, lo hice con Gerchu en órbita, un amigo que se dedica a las TCC y que hizo su tesis sobre ese artículo. El artículo era Teorías queer y leyes transgénero, el fin de la castración, era el título. Y me parece que es una ensalada ese texto, una pésima compilación. O sea, textos súper transodiantes, prejuiciosos, al lado de un texto de Susy Shock, de Darío Zeta. O sea, una ensalada que no tiene nada que ver con nada. Como en esta cuestión de la polifonía y tener como ampliar las voces, termina siendo un texto donde no hay una coherencia, me parece, en la posición que se sostiene, ¿no? Porque desde los discursos más prejuiciosos hasta un poema de Susy Shock en el medio que no tiene nada que ver con nada, porque sí, no. Nada, esos textos así de la falsa progresía psicoanalítica, tokenismo y pinkwashing. ¿No? Claro, porque yo lo estuve leyendo y no entendía, como que quedaba hacia dónde vas, me preguntaba, ¿viste? Pero, bueno, necesitaba que alguien me organice un poco eso. Hay un texto ahí de Santiago Pedro que me gusta, ese me gustó, me había gustado, pero creo que es el único que me gustó. Roberto pregunta, ¿alguna referencia sobre el texto de Mabel Burín y Irene Meller hablando sobre subjetividad masculina? Yo no lo he leído, Gaby. No, yo tampoco. A las autoras sí, pero sí podríamos decir que tanto Mabel Burín como, ¿quién más está acá? Irene Meller, son autoras que se paran desde otro paradigma, que si bien hablan de la subjetividad masculina y la subjetividad femenina, no están cuestionando la idea de sexo en términos biológicos y binarios. Y esto pasa un montón, digo, no son autoras que directamente, no sé si solamente Burín y Meller igualmente. Yo creo que ahí tendríamos que releerlos, porque dice Ian que quedaron muy detenidas en el feminismo de la segunda oleada. Lo que a mí me gusta de Meller es que es clara al respecto. Meller dice, para mí el sexo es sexo y el género es otra cosa, el género puede ser construido, pero el sexo está en la genitalidad, y hay algo de eso que es clarísima cuando lo dice.
Entonces también mi genderé apreciado, no está de acuerdo con las prácticas sexuales que se corren de lo que tenga, no, con las El prácticas misionero. sexuales que se corren del misionero, o que pongan en duda la heterosexualidad, ¿no? Hay toda una línea que tiene mucho temor de que la heterosexualidad sea cuestionada, ¿no? La idea sería ahora que quieren hablar de diversidad y de teorías queer y cambiarse las identidades y qué sé yo, la heterosexualidad es algo que ya no va a tener validez. Y tal vez esté bueno que la heterosexualidad como sistema ya no tenga validez. Estamos muy lejos de eso, igualmente, porque si no, no estaríamos teniendo estos problemas, pero no sé cuál sería el problema de que eso ocurra, ¿no? De que la heterosexualidad caiga como régimen, lo cual no implica que personas con vulva puedan seguir teniendo relaciones con personas con pene, ¿no? Pero pareciera que hay algo ahí que se desarma. Lo que a mí me interesa es que Meller es clara, no usa lenguaje inclusivo, mi genderé apreciado, dice con qué no está de acuerdo. Ojo con aquellas personas que queriéndose poner desde un lugar de aliades, usando el lenguaje inclusivo con E y toda esta cuestión, o con X, terminen hablando de varones y mujeres cis como el universo total con el cual trabajamos, y cuando hablan de identidades trans, eso aparece como algo separado, en lo cual operan otros dispositivos y que tenemos que hablar de manera especializada en otro texto y en otro recorte. Entonces, sí, yo diría, es otro paradigma. Es el paradigma que sostiene la epistemología de la diferencia sexual, pensando cómo opera el poder en términos represivos de manera diferencial en varones y mujeres cis, y cómo poder transformar en términos de poder hacer una construcción identitaria del género que sea un poco más liberadora, un poco más equitativa, y que a veces termina en términos de cómo armar una mejor heterosexualidad, ¿no? Porque a veces termina siendo eso, cómo hacer una heterosexualidad más paritaria, una heterosexualidad donde haya mayor distribución de las tareas de cuidado, crianza y cuidado del hogar, una heterosexualidad en la cual la mujer pueda trabajar sin sentirse tan culposa. Bueno, es otro paradigma. Bueno, gente, ¿vamos a comer? Yo debería cocinar. Bueno, Muchas gracias por venir. A mí me encantan este tipo de intercambios. Vamos a hacer algunas otras charlas abiertas. Gracias, Ian. Bueno, muchas gracias a todos. Después lo vamos a subir a YouTube, esto, por si lo quieren mirar. Y bueno, si quieren recomendar o difundir nuestro seminario, nos vendría bárbaro eso, que va a empezar en abril. Así que bueno, ya nos veremos en otro espacio. bueno, compañeros, gracias por estar, gracias por los aportes, por las preguntas y los comentarios, sobre todo. Un abrazo a todos.